El amor como forma de vida. Gary Chapman. Capítulo 8. La sinceridad. Mostrarse como la persona que en realidad se es. La verdad es algo tan extraño que es un placer decirla. Emily Dickinson. Joy y Becca empezaron a trabajar en el departamento de marketing de una compañía de telefonía con pocos meses de diferencia. Deseosa de empezar con buen pie su carrera profesional, Joy trabajaba jornadas larguísimas para causar la mejor impresión posible en la empresa. Becca también quería agradar a su encargado, pero veía en su trabajo básicamente una oportunidad para ganar algo de dinero antes de casarse y formar una familia. A la joven le gustaba charlar en las pausas para almorzar y, a veces, ir a cenar con alguien después del trabajo. Ambas se hicieron muy amigas mientras se lamentaban juntas de lo duro que era el trabajo, lo pequeños que eran sus despachos y lo escaso que era el sueldo. De repente, Becca le explicó excitadamente a Joy la noticia de que le habían ofrecido un ascenso. Su nuevo puesto significaba mejor sueldo, un despacho de verdad y más autoridad. Empezaba a subir. Joy intentó sonar alegre, pero le costaba mantener un tono afectuoso. ¿Por qué le habrán dado a ella el ascenso cuando ni siquiera quiere seguir trabajando en la empresa? Durante los meses siguientes, Joy ponía excusas con frecuencia para no pasar más tiempo con Becca. Al final, Becca dejó de enviarle emails del tipo: "Estoy a punto de comerme los dedos. ¿Estás lista para ir a comer?". Joy le regaló a Becca una planta para el nuevo despacho, pero no se quedó a hablar un rato con ella. Pronto, las jóvenes empezaron a evitarse en los pasillos. ¿Becca y tú no eran amigas?, le preguntó un compañero una tarde a Joy, sin darle demasiada importancia a la cosa. El resto del día y de la noche, la pregunta se le quedó a Joy metida en la cabeza. Se daba cuenta de que, por orgullo, no quería admitir ante Becca lo que realmente la preocupaba, y estaba perdiendo una amiga por ello. Cogió el auto y fue al apartamento de Becca. Estaba celosa, le dijo desde la puerta. Yo quería ese empleo, y tú ni siquiera parecías darte cuenta. A ti ni siquiera te preocupa el puesto. De cualquier forma, siento haber reaccionado como lo hice. Becca invitó a Joy a entrar y, juntas, las mujeres hablaron francamente de por qué estaban dolidas. Ambas se sentían mal al acabar la conversación, pero algo había cambiado en su relación. En las semanas siguientes, retomaron gradualmente la amistad y decidieron que nunca más dejarían crecer la ira en silencio, sino que se hablarían sinceramente. Dado que, por fin, había sido sincera con respecto a lo que sentía, Joy pudo celebrar con Becca su éxito, mientras que Becca se sentía libre para hablar de sus inseguridades y sus miedos porque sabía que podía confiar en Joy. En los años que llevo ejerciendo de consejero, he podido comprobar los efectos de la sinceridad, o la insinceridad, en las relaciones. Tanto si dos personas deben ser sinceras con respecto a sus pequeñas preferencias, como si deben serlo sobre algo que ha herido sus sentimientos o sobre algo tan importante como una relación extramarital, si la sinceridad está ausente de su relación, nunca llegarán a desarrollar verdadero amor. Está claro que no podemos obligar a nadie a ser sincero con nosotros. Sin embargo, cuando nosotros vivimos en la verdad y decimos la verdad, nos sentimos libres para amar auténticamente y crear el espacio adecuado para que otra persona nos ame. Sin sinceridad, todas las demás cualidades de la persona que ama están incompletas. ¿Soy una persona digna de confianza? Una de las cosas que trataremos en este capítulo es que los individuos tienen opiniones distintas sobre lo que significa mentir. Para descubrir en qué parte estás dentro del espectro de opiniones posibles, valora las siguientes afirmaciones del 1. Raras veces. Al 5. Habitualmente. 1. Decir mentiras sin importancia para protegerme o proteger a otras personas no está mal. 2. No importa si creo lo que digo, mientras parezca que lo creo. 3. Si mi jefe sabe que todo el mundo se salta a veces las reglas, está bien que yo también me las salte. 4. Me resulta difícil defender lo que pienso porque no estoy seguro de estar en lo correcto. 5. Si le digo a alguien la verdad y es molesta, pienso que es problema suyo. Suma las puntuaciones. Si la suma es 5 o menos, claramente deseas decir siempre la verdad y amar a los demás. Si es mayor de 5, tal vez este capítulo te obligue a repensar lo importante que es la verdad. Es sorprendente lo importante que resulta la sinceridad cuando hemos decidido amar de verdad. Las cualidades del amor. Mientras investigaba para escribir este libro, les pedí a muchas personas que me dieran el nombre de alguien que pensaran que amaba de verdad. Después, les preguntaba por qué. ¿Qué tiene esa persona que te hace llegar a la conclusión de que ama de verdad?
La mayoría de las respuestas que recibía estaban dentro de las cualidades del amor que ya hemos discutido en esta obra. La persona que ama auténticamente era amable, paciente, capaz de perdonar, humilde, cortés y dispuesta a dar. Pero había también un número significativo de personas que respondían que la persona en cuestión amaba de verdad porque decía la verdad aunque la otra persona no quisiera oírla. Un conocido puede decirte lo que quieres oír, pero un amigo de verdad te dirá lo que debes oír. Mark escribió en su respuesta que su esposa siempre le respondía sinceramente cuando él se sentía desanimado. Me escucha y después me dice lo que piensa de la situación, aun cuando eso signifique señalar algún defecto mío por el que debo pedir disculpas. Pero me dice la verdad de forma tan cariñosa que sé que lo que de verdad quiere es ayudarme. Ann, de Minnesota, decía de su amiga Angie. Siempre piensa en los demás antes que en ella y hace que todo el mundo se sienta especial. Cuando acababa de llegar a la empresa, solía venir a mi mesa de darme los buenos días o a decirme adiós. Más adelante, cuando ya nos conocíamos mejor, me sugirió que me cambiara el peinado, de forma realmente amable. En lugar de decirme que me hacía parecer sosa, me dijo lo bien que me quedaría. En todo ve la parte buena. Hablar de peinados puede parecer trivial, pero opinar de las cosas con amabilidad y respeto refleja una libertad en la relación que solo puede emanar del verdadero amor. En busca de la sinceridad. Otra de las preguntas que hacía era cuáles son las cualidades de la persona que ama de verdad. Aquí están algunas de las respuestas que recibí. Una persona que ama de verdad es siempre sincera con las personas a las que ama y siempre les dice la verdad con tacto. Una persona que ama de verdad es alguien que dice la verdad sin ser sentenciosa. Una persona que ama de verdad está dispuesta a ayudarte en las decisiones difíciles, a consolarte cuando estás dolido, a amarte cuando lo necesitas, a celebrar contigo tus logros, grandes o pequeños. Es sincera contigo cuando ve que debes cambiar algo en tu vida. Una persona que ama de verdad está dispuesta a aconsejarte y a mostrarse crítica cuando es necesario para ayudarte a ser mejor persona. Es sincera y sensible. La sinceridad era la respuesta común a varias preguntas sobre lo que significa amar, tanto si los que respondían eran hombres como mujeres, jóvenes o mayores. Todos queremos conocer a personas cuyas palabras y acciones son coherentes entre sí y reflejan el deseo de hacer del amor una forma de vida. Sinceridad: mostrar afectuosamente coherencia entre lo que se dice, lo que se piensa y lo que se hace. Nos gusta que nos digan las cosas. El fallecido Fred Rogers, el muy querido presentador del programa de televisión El barrio del señor Rogers, escribió muchas canciones muy bellas para niños que también contienen grandes verdades para los adultos. En Me gusta que me lo digan, escribe sobre cómo todos los niños quieren que les digan si les va a doler, si uno de sus padres se va a ir de viaje o si pasará algo nuevo o difícil, porque confiaré más en ti. Cada vez que lo que digas sea cierto. Nunca superamos el deseo de que nos digan la verdad. Una colega escritora me explicaba que una mañana, cuando era niña, al despertarse le dijeron que ese día no iría a la guardería, sino que irían al hospital para que la operaran del ojo. La maleta ya estaba lista. Ya era lo suficientemente mayor para entender que sus padres le habían ocultado información. El recuerdo de sentirse traicionada es más doloroso que el de la propia operación. Comparemos su historia con la de un niño que hace poco sufrió una operación de corazón. Le preguntó a su abuelo si le iba a doler. El abuelo le contestó con una sinceridad esperanzadora: sí, durante un tiempo. Pero el dolor será cada vez menor, y eso significará que te estarás poniendo mejor y te harás más fuerte. La insinceridad es como sarro que se acumula en una amistad, un matrimonio, una familia o una relación laboral. Si tenemos que amar a las personas, tenemos que decir la verdad y comportarnos sinceramente. Solo entonces seremos libres de amar a los demás por quienes realmente son. Es por eso por lo que la sinceridad es tan crucial para amar de verdad en las relaciones. Decir la verdad en el amor. Igual que hemos visto que sucedía en los capítulos anteriores, cuando nos esforzamos por ser sinceros en las relaciones, sentimos la necesidad de decir la verdad y de decirla con amor. Cuando ambos elementos están presentes en nuestras relaciones, estamos avanzando hacia hacer de la sinceridad un hábito. Decir la verdad con amor implica tener presentes todas las demás cualidades de la persona que ama de verdad. La amabilidad. A Allen y Lucky les gustaba invitar a cenar los domingos a alumnos de la universidad de su localidad. Durante el año escolar, llegaban a conocer y a disfrutar de la compañía de esos adultos jóvenes, y los alumnos llegaban a considerarlos un sustituto de los padres en el campus. Sin embargo, Thomas, estudiante de segundo curso, era más difícil que le cayera bien a alguien. Desde el instante en que entraba en la casa, no paraba de hablar de sí mismo.
Costaba que los demás pudieran explicar sus propias historias porque Thomas siempre tenía una mejor. Nunca preguntaba nada ni escuchaba cuando los demás intentaban cambiar de conversación. Una noche, Allen invitó a Thomas a dar un paseo. Cuando empezaban a caminar por el barrio, Allen le preguntó: «Thomas, ¿quieres saber por qué no le caes bien a la gente?» «Sí que me gustaría, y nadie me lo dice». La respuesta de Thomas fue una sorpresa para Allen. Allen le sugirió entonces a Thomas que escuchara más a los demás y mejorara sus habilidades sociales. Thomas estaba deseoso de escuchar una respuesta sincera como gesto de amabilidad. El hecho de amar sinceramente a alguien está muy relacionado con la actitud interior con la que nos acercamos a la persona, así como con las palabras que utilizamos. Allen le dijo la verdad a Thomas porque lo apreciaba, no porque le gustara criticarlo. Si tenemos presente que la amabilidad requiere anteponer a los demás a nosotros mismos, entonces somos sinceros porque queremos mejorar la relación, no hundirla. La paciencia. Hay dos formas de decir la verdad: como una bala o como una semilla. Si utilizas la verdad como una bala, matas la relación. Si plantas la verdad como una semilla, esta arraiga y crece, e influye en la persona en cuyo corazón la has plantado. El amor tiene la paciencia necesaria para plantar semillas. En algunas relaciones, sobre todo en el matrimonio, la sinceridad paciente puede implicar explicarle a la otra persona lo que sientes, aunque tal vez preferirías que la otra persona se lo imaginara por sí misma. La sinceridad exige que tengas paciencia con el hecho de que otra persona no esté tan pendiente de ti como te gustaría. Antepones la relación a tu deseo de recibir atención y dices la verdad para que la ira no vaya en aumento. El perdón. El propósito de decir la verdad no es condenar, sino restaurar. A veces la sinceridad nos exige señalar los errores que ha cometido alguien a quien amamos. Si enfocamos la conversación con deseos de perdonar a la otra persona y restaurar la relación, estamos siendo sinceros de manera amorosa. La cortesía. Cuando al cliente que hace cola delante de nosotros se le cae un billete de $20 y no se da cuenta, tal vez sea tentador embolsarse el billete como si nada hubiera pasado. Es poco probable que hiciéramos lo mismo si el cliente fuera un buen amigo nuestro. Cuando actuamos con sinceridad movidos por el espíritu de cortesía, tratamos a todos los demás como si fueran amigos. Tenemos muchas ocasiones de hacer tal cosa a lo largo del día, tanto si estamos con un ser querido, si nos reunimos con un empleado para su evaluación anual o si estamos rellenando los papeles del seguro. La persona con la que nos estemos relacionando tal vez sea un amigo, un enemigo o un desconocido, pero el auténtico amor requiere que seamos sinceros porque es lo que la cortesía exige. La humildad. Un joven llamado Daniel me dijo un día: «La cosa más difícil que he tenido que hacer jamás ha sido enfrentarme a mi hermano cuando sabía que le estaba siendo infiel a su mujer». Empecé diciéndole: «Me cuesta sacar el tema porque sé que yo mismo podría estar en tu lugar. Espero que si fuera a mí a quien le pasara, tú harías lo mismo que yo estoy intentando hacer. Te quiero demasiado como para no decirte nada». Después le conté lo que sabía y le insté a hablar con un consejero matrimonial. Lo hizo y, con el tiempo, él y su esposa se reconciliaron. Estoy tan contento de haber tenido el valor de enfrentarme a él con amor. La generosidad. La esposa que quiere reaccionar sinceramente con su marido cuando ve la forma en que trata a su hija adolescente podría decirle lo que piensa con rudeza o mientras está haciendo cualquier otra cosa. La sinceridad, en el contexto del amor de verdad, le exige que centre toda su atención en el marido mientras hablan de ello y le sugiera lo que considere con gentileza y respeto. Cuando actuamos con espíritu de generosidad, sabemos que el tiempo, el dinero y las habilidades que tenemos nos fueron antes concedidos como un regalo. No nos aferramos a ellos hasta el punto de mentir sobre nuestra situación económica o estar demasiado ocupados para dedicar tiempo a fortalecer una relación mediante una conversación sincera. ¿En qué consiste la sinceridad? Para ser sincero con respecto a la sinceridad, debo admitir que no siempre es fácil saber en qué consiste ser sincero en el contexto del amor auténtico. Según una encuesta de Reader's Digest, el 71% de los entrevistados habían mentido a amigos o familiares sobre su aspecto para evitar herir sus sentimientos. Además, el 50% se habían quedado con dinero que no les pertenecía cuando les habían cobrado de menos o les habían devuelto más cambio del correcto, mientras que el 28% le había mentido a su cónyuge o pareja para encubrir una relación romántica ilícita. A partir de esa encuesta, es evidente que la mayoría de nosotros hemos decidido en alguna ocasión que más vale mentir que decir la verdad. Puede que ni siquiera nos hayamos dado cuenta. Por naturaleza, buscamos en los demás la verdad, mientras nosotros mismos la tergiversamos. Por eso, los padres no tienen que enseñar a sus hijos a mentir.
El yo falso tiende a mentir siempre que eso comporta beneficios personales. La misma encuesta de Reader's Digest mostraba que, aunque hombres y mujeres mienten en la misma proporción, tienden a mentir de formas distintas. La insinceridad de los hombres está más relacionada por lo general con cosas impersonales, como llevarse material de oficina del despacho o defraudar en la declaración de Hacienda. Las mujeres, por su parte, tienden a mentir para evitar conflictos como ocultar a un novio o marido el precio de una compra o para no herir los sentimientos de alguien como decir, no, no estás gorda en absoluto. Eso plantea algunas cuestiones interesantes. ¿Hay acaso veces en las que está bien no ser sincero? ¿Qué ocurre cuando mentimos para proteger a alguien? Conscientemente o no, cada día nos hacemos esas mismas preguntas. ¿Está bien que le diga a mi esposa que le queda bien el vestido cuando no es cierto? ¿Debería decirle a mi padre que el médico ha dicho que el cáncer se ha extendido? ¿Tengo que decirle a mi marido que besé a aquel hombre en el viaje de trabajo cuando en realidad no fue gran cosa? La mejor norma que podemos seguir para responder a todas esas preguntas es preguntarnos a nosotros mismos: ¿responden ahora mismo mis palabras y mis acciones a las cualidades de la persona que ama de verdad? Decir la verdad en esta situación será un acto de amabilidad, paciencia, capacidad de perdón, cortesía, humildad y generosidad. Si no es así, ¿qué puedo decir que contenga toda la verdad y, aún así, no deje de demostrar amor? Hábitos a adquirir. Cuando no estés seguro de si debes decir algo, pregúntate: ¿reflejan mis palabras las cualidades de la persona que ama de verdad? Todas esas preguntas nos ayudan a saber en qué no consiste decir la verdad. Decir la verdad no implica contar todo lo que sabemos. Decir la verdad no quiere decir que debamos ser totalmente transparentes sobre nosotros mismos ni sobre los demás. Contar todo lo que sabemos puede arruinar la reputación de muchas personas buenas que han abandonado sus comportamientos poco correctos del pasado y han llegado a ser personas rectas y ciudadanos productivos. Es aquí donde entran en juego las cualidades de la persona que ama de verdad. El amor elige perdonar y se niega a hablar de lo que podría ir en detrimento de la reputación de otra persona. Expresar todas las emociones. Las emociones son reacciones no solicitadas a cosas que suceden durante el día. Somos seres emocionales, y las emociones fluctúan fácilmente. Si alguien te habla con dureza, es probable que tengas sentimientos negativos. Si te habla con amabilidad, es más probable que tengas sentimientos positivos. Informar diariamente de todas tus emociones negativas no solo no es necesario, sino que es destructivo. Es mucho mejor darse cuenta de que el hecho de tener emociones negativas indica que la relación necesita más atención. Mejora tus palabras y tus acciones, y es probable que tu amigo, cónyuge o compañero de trabajo responda de la misma manera. Cuando su conducta sea más favorable, tus emociones negativas se quedarán por el camino. Usar cualquier excusa para comportarse de forma poco amorosa. Cuando permites que las emociones controlen tus actos y las expresas disfrazadas de sinceridad, lo que haces es estimular nuevas emociones negativas en la mente de la otra persona. Esas emociones negativas se acumulan para formar una barrera que indica que algo falta en la relación. Contar secretos en beneficio propio. Decir la verdad no debería servir de excusa para revelar secretos de las operaciones comerciales de tu empresa a un rival a fin de obtener alguna ganancia o para traicionar la confianza de un compañero de trabajo a fin de quedar bien ante tu superior. Jim Brooks resumió esa forma de entender la verdad en una conocida máxima: el secreto del éxito es la sinceridad. Si eres capaz de fingir que eres sincero, enseguida conseguirás lo que quieras. Brooks no fue ni el primero ni el último en sacrificar la verdad en el altar del éxito personal. Faltar a la justicia. Decir la verdad no implica revelar información cuando, al hacerlo, hacemos que alguien corra el riesgo de recibir un trato injusto. Un ejemplo son las familias de las personas que escondían a judíos en su casa para protegerlos de la deportación nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Oscar Schindler, Raoul Wallenberg, Corrie ten Boom y Chiune Sugiara son solo algunos de los individuos que arriesgaron la vida por salvar a los demás, aunque eso implicara en ocasiones no decir la verdad. El pequeño pueblo holandés de Nieuwlande decidió unánimemente en 1942 y 1943 que cada una de las casas del pueblo acogería a un individuo o a una familia judía. Docenas de personas se salvaron porque los vecinos protegieron a los refugiados, además de protegerse también entre sí. Las personas íntegras no dicen todo lo que saben cuando hacerlo puede ser contrario a la causa de la justicia. A pesar de todo lo que acabamos de decir, ¿por qué es tan importante decir la verdad? Porque, aunque a veces nos sentimos inclinados a distorsionar la verdad, en nuestro interior todos somos conscientes de la diferencia entre verdad y falsedad.
Recuerdo a un niño de 5 años que se puso al teléfono y dijo que su madre no estaba. Después, se quedó un momento callado y dijo, en realidad, sí que está, pero está en la bañera. Constantemente luchamos con nuestro yo falso, aunque hay algo en nuestro interior que quiere que se nos tenga por personas de fiar. Perdemos el respeto por la gente que continuamente elige decir falsedades y, del mismo modo, respetamos a la persona que habla con sinceridad. No importa cómo nos comportemos en un momento dado, hay algo dentro de nosotros que sabe que la falsedad destruye, y el amor construye. Dentro y fuera. Llegar a amar de verdad exige dejar de practicar la mentira y practicar la verdad. Pero la sinceridad va más allá de lo que decimos, para afectar a quienes somos. Cuando decimos la verdad, estamos siendo sinceros. Cuando vivimos con autenticidad, estamos siendo auténticos. Estamos siendo personas íntegras. A menudo hablamos de la integridad de los líderes o los políticos. En otras palabras, buscamos a un líder cuyas palabras se correspondan con sus acciones. Podemos pasar por alto muchos defectos cuando creemos que, al menos, la persona está siendo sincera. En las relaciones personales, los demás perciben nuestro amor cuando actuamos con integridad aun en las circunstancias más insignificantes. La sinceridad va más allá de lo que decimos, para afectar a quienes somos. Vivir con integridad significa ser franco respecto a nuestras debilidades. Cuando Carl aceptó el puesto de presidente de una pequeña empresa de aparatos de ejercicios, sabía que se estaba colocando a sí mismo en una situación difícil. El anterior presidente había abandonado el cargo en medio de una nube de controversias financieras y dejaba tras de sí a unos empleados resentidos y un espíritu de desilusión en todos los departamentos de la empresa. La junta de dirección contrató a Carl porque tenía experiencia en reflotar empresas, aunque nunca había trabajado en ese sector industrial. También tenía fama de ser una persona íntegra. Aún así, nada más estrechar la mano a sus desconfiados empleados en la primera reunión de personal, se dio cuenta de que tardaría tiempo en volver a crear una atmósfera de confianza. Lo primero que me gustaría hacer, les dijo a los empleados, es pasar un día en cada departamento. Tengo mucho que aprender de ustedes. Y así pues, la primera semana de trabajo, Carl pasó tiempo en ventas, en producción, en promoción, en asesoría legal y en desarrollo, haciendo preguntas sobre cómo funcionaba la empresa y sobre cuáles eran las virtudes y los defectos de sus productos. No es este el tipo de contrato legal al que estoy acostumbrado, admitía ante un cargo intermedio. ¿Le importa que repasemos todos los párrafos uno por uno? No tardaron mucho en ver los empleados de Carl que era una persona en quien se podía confiar. Desde su llegada a la empresa, nunca puso en entredicho su papel como directivo ni pidió disculpas por su autoridad. Simplemente, admitió que aún tenía mucho que aprender para ser el mejor presidente posible. Ser íntegros implica ser nosotros mismos, no quien queremos aparentar que somos. Intentar actuar de forma más inteligente, más audaz, más enérgica o más experimentada de lo que en realidad somos representa un gran gasto de energía. Cuando la integridad forma parte de todo lo que decimos y hacemos a diario, somos libres de mostrar nuestros puntos débiles, sabiendo que incluso la propia vulnerabilidad puede ser una forma de amar a los demás. Reconocer la importancia de la verdad. La persona íntegra es consciente de que su conducta siempre tiene algún efecto sobre los demás. Si hacemos algo con amor, tiene un efecto positivo. Si lo hacemos con engaño, tiene un efecto negativo. Las semillas que vamos plantando al final crecen y pueden ser una bendición o una maldición para los demás. ¿Cuántas veces no he visto llorar a un padre en mi despacho, consciente de que su propia vida de engaño ha influido negativamente en el carácter de su hijo? No determinamos la conducta de nuestros hijos, pero sí que tenemos una gran influencia en ella. Por el contrario, la persona íntegra sienta un modelo a imitar. Recuerdo a un joven que se me acercó después del funeral de su padre y me dijo: me he dado cuenta, al repasar la vida de mi padre, que era un hombre íntegro. Yo no lo soy. A mis 35 años, solo he conseguido complicarme la vida. Necesito hacer algunos cambios radicales y le pido que me ayude. La vida de la persona sincera sigue influyendo en los demás aún después de la muerte. Ser congruente en la conducta, las palabras, el tono y lo que queremos decir. La pediatra Diane Comp escribe sobre un dibujo que le envió hace años una niña de 12 años llamada Corey. Corey estaba preparándose para que le realizaran una operación de cáncer de huesos y quería que sus padres le dieran el dibujo a Comp. Corey estaba preocupada porque ella estaría en el quirófano, bajo los efectos de la anestesia, cuando la doctora viera el dibujo por primera vez. Cuando le quite el envoltorio, mírenla a los ojos. Es posible que diga que le gusta, pero quiero saber lo que piensa de verdad, les dijo Corey a sus padres.
La petición de Cole y a sus padres molestó a la doctora Comp. ¿Eran solo los médicos, o eran los adultos en general, de los que desconfiaba la niña cuando hablaban por la boca? Cuando las personas esperan oír la verdad, la mayoría cuenta con que boca y ojos dirán lo mismo. No podemos decir no, no con la boca y que nuestros ojos digan sí, sí, estar diciendo la verdad. A veces oímos hablar de la integridad de un edificio. Si un edificio es íntegro, es estructuralmente sólido, en todos los aspectos. Si un individuo es íntegro, sus ojos, su voz, sus palabras y sus acciones son estructuralmente sólidos, y todos reflejan la misma verdad. Arriesgarse en nombre de la verdad. Lynn veía con frecuencia a su padre después de licenciarse en la universidad, así que, cuando su carácter empezó a cambiar, ella se dio cuenta. A menudo le preguntaba varias veces los planes que habían hecho o se olvidaba de citas importantes. Una vez fue en auto al trabajo, pero volvió a casa en autobús. Lynn no sabía bien qué hacer. Su padre siempre había estado tan atento a los detalles. Sabía que se enorgullecía de su trabajo y de sus relaciones, y odiaba herirlo. Cuando ya llevaba unos meses comportándose de esa forma extraña, Lynn sentía que estaba viviendo de forma poco sincera cada vez que, para protegerlo, lo excusaba ante los demás o, incluso, le mentía a él sobre cosas que había olvidado. Un fin de semana, por la noche, se sentó con él y le explicó algunas de las cosas que había observado las últimas semanas. Su padre se quitó las gafas y se fregó los ojos cansados. Lynn, le dijo, estoy tan contento de que me lo digas. Me siento como si no fuera yo mismo, pero parece que nadie se ha dado cuenta. Debido a que Lynn se arriesgó a ser sincera con él, su padre se hizo unas pruebas que determinaron que sufría Alzheimer prematuro. El hecho de que Lynn se enfrentara a la verdad posibilitó que le administraran un tratamiento temprano y, así, pudiera pasar más tiempo con la familia antes de que su salud declinara. Si eres una persona emocionalmente sensible, puede que te resulte difícil hacer que alguien se enfrente a la cruda verdad. A una persona íntegra no le gusta desvelar que su cónyuge abusa de las drogas ni decirle a una amiga que hay síntomas de abuso en su matrimonio. Sin embargo, tras la lucha por enfrentarse a la verdad y tras el deseo de hacerlo siempre está el amor. La integridad exige que corramos con el riesgo de amar a los demás y decirles la verdad cuando sea necesario. Cumplir las promesas. Cuando prometes que le comprarás un helado a un niño y después olvidas lo prometido, no te excuses diciendo, ya es demasiado tarde. Es hora de irse a la cama. Es mucho mejor que busques una heladería abierta hasta medianoche, dejes que el niño se acueste más tarde de lo normal y cumplas la promesa. Cuando le prometes a un empleado un aumento de sueldo o a tu pareja que la llevarás a cenar por su cumpleaños, asegúrate de cumplir la promesa. Basta con una promesa incumplida para que alguien cuestione tu integridad. Una persona íntegra. La Asociación Norteamericana de Psicólogos ofrece varias máximas que una persona íntegra defendería. La lista que ofrecemos a continuación precede del libro Character Strengths and Virtues, Fortalezas y Virtudes del Carácter, de Christopher Peterson y Martin P. Seligman. Es más importante ser tú mismo que ser popular. Cuando la gente insiste en decir la verdad, las cosas funcionan. Nunca mentiría para conseguir de alguien lo que deseo. Mi vida se guía por mi código de valores y recibe de él su sentido. Es importante que sea abierto y franco con respecto a mis sentimientos. Siempre voy hasta el final en mis compromisos, aunque me cueste. La sinceridad en el trabajo. Todos sabemos lo que es la falta de integridad en el trabajo. Hace pocos años salieron a la luz pública los escándalos del fraude contable de Ken Lay y Jeffrey Skilling en Enron, el fraude de Bernard Evers en los valores de WorldCom y la utilización de dinero de la empresa Tico como propio por parte del directivo Dennis Kozlowski. Si piensas que esa clase de conducta no perjudica a las relaciones, piensa en las pérdidas que esas faltas de integridad han comportado para empleados, pequeños inversores y para la credibilidad del mundo empresarial. En ámbitos más próximos, todos hemos vivido probablemente el engaño en el propio puesto de trabajo, tanto si se trata del compañero que miente en su cuenta de gastos, como del empleado que dice que un proyecto está acabado cuando ni siquiera ha comenzado, o del jefe que amaña los números en la cuenta de pérdidas y beneficios, o de la empresa que ofrece más en los folletos de lo que en realidad da. De hecho, la encuesta de Reader's Digest que antes mencionaba revelaba que la mentira es un hecho muy común en el ámbito laboral. No obstante, parece que engañar a la empresa es algo mucho más común que mentir a un compañero de trabajo. Mientras que solo el 13% de los encuestados reconocían haberle echado la culpa a un compañero de algo que habían hecho ellos, el 63% decía que habían estado de baja aunque se encontraban bien.
Además, el 91% de los hombres y el 61% de las mujeres admitían que robaban material de oficina. Resulta irónico que otras encuestas demuestren que la mayoría de nosotros valoramos la sinceridad por encima de todo lo demás en nuestros jefes y empleados. Terry Bacon, autor de What People Want a Manager's Guide to Building Relationships That Work, lo que la gente quiere, guía para directivos para crear relaciones que funcionan, ha descubierto en su investigación que la sinceridad es la cualidad más deseada en un superior. También queremos que los demás confíen en nosotros. De hecho, lo que más desean las personas de su superior es que les haga sentir que confía en ellas. Podemos creer que mentir en temas burocráticos o de material de oficina no afecta a nuestras relaciones, pero todo lo que elegimos hacer al margen de las cualidades del verdadero amor puede dañar a los seres cercanos. Si un compañero de trabajo no puede confiar en nosotros para revisar un informe, ¿cómo va a confiar cuando se trata de una promesa personal? La impiedad de la mentira piadosa. Una de las conclusiones de otra encuesta reciente sobre la sinceridad es que el punto en el que una mentira piadosa se convierte en una mentira con todas las de la ley varía según el individuo. Eso nos da una idea de la ceguera existente frente a los peligros de esas mentirijillas piadosas que tan fácilmente podemos decir. Una vez conocí a una ejecutiva que solía decir pequeñas mentiras por conveniencia, como cuando quería poner fin a una conversación o cuando no había podido prepararse para una reunión. Con frecuencia decía que le habían dicho mal la hora de la comida, en lugar de admitir que había llegado tarde, y a veces hacía que su secretaria se inventara una llamada urgente justo en el momento en que no quería admitir que tenía que irse. Las personas que trabajaban regularmente con ella ya esperaban todas esas falsedades, hasta el punto de que cuando realmente tenía una llamada urgente, todos le seguían la corriente, pero pensaban que no era verdad. Por lo demás, era una persona encantadora y muy respetada. Mentir era sencillamente parte de su forma de vida. Un día estábamos hablando cuando mencionó que hacía poco había tenido ocasión de enseñarle algo a su hija adolescente sobre las relaciones. Según parece, la había llamado una amiga de la escuela y su hija no quería hablar con ella, así que le había pedido a la madre que le dijera que había salido. Le dije: no puedes inventar mentiras así con tus amigos. O hablas con ella o le digo que no quieres ponerte. La madre rió y sacudió la cabeza. Para mí estaba claro por qué la niña quería mentirle a su amiga. Había aprendido de la madre que la insinceridad en ese tipo de situaciones no es nada malo. Me di cuenta de que aquella mujer estaba tan acostumbrada a vivir al filo de la verdad que ni siquiera era consciente de ello. Podía percibir la insinceridad en los demás, pero su deseo de autoprotegerse era tan fuerte que no acertaba a ver lo destructivo que era su comportamiento para ella misma. Sus empleados disfrutaban de su compañía, pero no confiaban en que tomara la mejor decisión con respecto a su salario. Sus directivos la respetaban, pero no pensaban en cargarle la gestión de los contratos verdaderamente importantes. Y ningún compañero de trabajo le confiaría un tema personal, ya que todos podían ver que solía revelar los secretos. Las mentiras inocentes destruyen las relaciones. Cada vez que caemos en la mentira nos distanciamos de las personas con las que queremos mantener una relación. Hábitos a adquirir. Acostúmbrate a no decir la más mínima mentira en el trabajo, con los amigos ni con la familia. Conozco una empresa de residuos que puso por nombre a la calle en la que está situada. Círculo Fiable. Está claro que los dueños de la empresa querían comunicar básicamente una cosa: puedes fiarte de nosotros. Y eso que de lo que se trata es de la relación entre una empresa de residuos y sus clientes. ¿Acaso no es eso mismo lo que todos queremos transmitir a las personas con las que nos relacionamos? Puedes confiar en mi sinceridad, tanto por dentro como por fuera. Cuando somos sinceros en las pequeñas cosas, sentamos los cimientos sobre los que edificar una relación positiva. Como ya hemos visto, la sinceridad puede englobar todas las cualidades del verdadero amor. Cuando amamos deliberadamente, discernimos naturalmente lo que es decir la verdad y lo que no. Queremos hablar y actuar con sinceridad porque es la única manera de mantener una relación sólida. Así pues, las cualidades de la persona que ama de verdad nos ayudan a determinar cómo decir la verdad con amor. La fuerza de la costumbre. Una vez, en presencia de su prometida, Kelly, Rick bromeaba sobre el hecho de ver películas porno, cuando se sorprendió por la cara de consternación que ponía ella. No tenía ni idea de que le importara tanto que mirara porno de vez en cuando, pero ese día Kelly le dejó muy claro que le parecía algo preocupante y que, si iba a casarse con ella, tendría que dejar de hacerlo. Rick se lo prometió. Se lo prometió sinceramente. No obstante, a los pocos meses de estar casados, descubrió algunos sitios porno en internet.
Al principio, solo echaba algún vistazo de vez en cuando siempre que Kelly no estuviera cerca, pero pronto empezó a planear de antemano el conectarse cuando sabía que Kelly iba a estar fuera un buen rato. Antes de darse cuenta, se había enganchado al porno. Una noche, estaba tan absorto visitando páginas en internet que no oyó a su esposa entrar en casa. Lo primero que oyó fueron sus lloros desde la puerta del despacho. La discusión duró casi toda la noche, y Derrick acabó prometiéndole una vez más que dejaría el porno. Pero no fue capaz de dejarlo por mucho tiempo, o, al menos, el hecho es que no lo dejó. Cada vez se volvió más hábil en ocultar sus actividades y, con frecuencia, le mentía y le decía que tenía que trabajar hasta tarde o que tenía que enviar algunos emails importantes desde casa. Kelly sospechaba lo que pasaba. Cuando Derrick negaba que siguiera mirando porno, a Kelly le dolía tanto la mentira como su adicción a la pornografía. La pareja llegó incluso a hablar de divorcio. Después de varios meses de asesoramiento, Derrick reconoció el problema e hizo grandes progresos para liberar su vida de la pornografía. Sin embargo, reconstruir la confianza con Kelly le llevó años. Como hemos visto con las demás cualidades del amor, amar o no amar es cuestión de hábito. Mentir es especialmente susceptible de crear hábito. Cada mentira requiere una nueva mentira para encubrir el engaño. Por eso, tal vez más que con cualquiera de las otras faltas de amor, en el caso de la insinceridad es fácil que no nos demos cuenta de que ésta se ha acabado convirtiendo para nosotros en una pauta de comportamiento. He asesorado a personas tan atrapadas en la insinceridad que han llegado a creerse sus propias mentiras. Si siguen nutriéndose de su yo falso, es fácil que su vida sea para siempre una pseudovida. Frank W. Abagnale hizo de la mentira una profesión, y acabó en la cárcel por ello. Entre los 16 y los 21 años, era uno de los artistas del timo de mayor éxito del mundo. Había cobrado cheques falsos por valor de $2,5 millones en 50 estados y 26 países. Sus mentiras lo habían llevado a hacerse pasar por abogado, piloto de aerolíneas, profesor universitario y pediatra, antes de que lo detuviera la policía francesa. Afortunadamente, en el caso de Abagnale los buenos hábitos han venido a sustituir a los hábitos destructivos. Hoy en día es un respetado experto en malversación, falsificación y suplantación de documentos. La película de 2002 Atrápame si puedes describe la vida de Abagnale, forjada a fuerza de apilar una mentira sobre otra. También muestra cómo el personaje de Abagnale va perdiendo poco a poco la confianza en los demás, lo que lo lleva a una vida de aislamiento y relaciones truncadas. George Bernard Shaw dijo una vez: el castigo del mentiroso no es en absoluto que no lo crean, sino que no puede creer a nadie. Uno de los peligros que se ocultan tras el hábito de mentir es que cuanto menos dignos de confianza nos volvemos, menos dignos de confianza pensamos que son los demás. Como consecuencia, la costumbre de mentir daña las relaciones de más formas de las que al principio imaginábamos. Amar o no amar es cuestión de hábito. La buena noticia es que el decir la verdad también crea hábito. Cuando cultivamos conscientemente la sinceridad en la vida diaria, las palabras insinceras que salen de nuestra boca empiezan a llamar nuestra atención. Comienzan a disgustarnos porque vemos que dañan nuestras relaciones. Cuanto más decimos la verdad, mejor nos sentimos. Comportarse con autenticidad es liberador, tanto en términos psicológicos como de relaciones. No hace falta que pensemos: ¿qué fue lo que le dije a la última persona? Ya sabemos que a todo el mundo le explicaremos la misma historia. Reconstruir la confianza. El primer paso para ser una persona íntegra es reconocer los fallos personales. Confesar las mentiras del pasado es la vía para volver a sentir respeto por nosotros mismos. Lo que he podido comprobar es que la persona que escoge la vía de la confesión encuentra que la gente está dispuesta a perdonarla de verdad. Hay algo en el alma humana que hace que nos guste ver que los demás hacen lo correcto. Tener el valor de confesar indica que se tiene también el deseo de seguir un rumbo distinto en el futuro. Es el proceso de librarse del yo falso y adoptar el yo verdadero. Confesar inmediatamente en cualquier relación, no hace falta ser perfecto para reconstruir la confianza. Sin embargo, si has engañado a tu pareja, a un amigo o a un compañero de trabajo, en el futuro lo que debes hacer es confesar inmediatamente y pedirles perdón. Si no, volverás a caer en una conducta de engaño sistemático y no recuperarás nunca la confianza. Aceptar la responsabilidad. Decir la verdad implica aceptar la responsabilidad de nuestros propios actos. Cuando un superior pregunta quién se ha olvidado de reservar la sala de conferencias, la persona sincera dice: he sido yo si él es el culpable. Cuando un compañero de piso hace una pregunta delicada con respecto a los gastos de la casa, la persona que quiere ser íntegra responde con la verdad.
Muchos matrimonios y amistades rotos podrían haberse salvado si los individuos hubieran decidido antes decir siempre la verdad. Ganarse la confianza de los demás. En la agencia de asesoramiento suelen preguntarme, ¿cómo puedo recuperar la confianza que mi cónyuge ha perdido en mí? Lo he engañado durante tanto tiempo. Ahora lo cierto es que quiero cambiar de conducta, y él está dispuesto a perdonarme. Sin embargo, no sé qué hacer para que vuelva a confiar en mí después de todo lo que he hecho. Solo hay una forma de recuperar la confianza. La persona que ha atentado contra ella debe procurar volver a merecerla. Si vuelve a ser sincero a partir del momento mismo en que confiesa su mentira, al final la confianza volverá a surgir. Por eso, aconsejo a las personas que han sido infieles en su matrimonio que faciliten a su cónyuge acceso completo a su ordenador, su teléfono móvil y sus cuentas. El mensaje es: mi vida es un libro abierto. No tengo nada que ocultar a partir de ahora. He puesto punto y final al engaño. Soy una persona que dice siempre la verdad. Te doy toda la libertad para examinar mi vida tan a fondo como quieras. Con esa actitud y el compromiso de decir la verdad, el cónyuge infiel ha dado el primer paso para reconstruir la confianza dentro del matrimonio. La confianza es como una planta joven. Cuando alguien violenta la confianza, es como si pisoteara la planta y la hundiera en el fango. Decir la verdad es como el agua que le devuelve la vida. Recordar nuestro yo verdadero. Cuando nos disculpamos, lo que transmitimos es: sé la diferencia entre lo que está bien y lo que está mal, y esta vez he hecho mal. Sé que mis acciones y mi comportamiento te han hecho daño, así que ahora quiero hacer las cosas bien. ¿Qué puedo hacer para que puedas perdonarme? Cuanto más rápida y más profunda sea la disculpa, más probable es que la persona que se disculpa reciba auténtico perdón y se restaure la relación. Las personas íntegras hacen todo lo que está en su mano para restaurar las relaciones disculpándose y pidiendo perdón. Es posible que el yo falso ejerza su influencia de vez en cuando y nos empuje a mentir, pero el amor nos lleva a disculparnos, buscar el perdón del otro y comprometernos nuevamente a decir la verdad. Rival de la sinceridad: la autodefensa. Si alguien esgrime frente a ti un bate de béisbol, tu primer instinto probablemente sea cubrirte la cabeza con los brazos y girar la espalda. Igualmente, si alguien te acusa de mentir en una prueba o de olvidar un compromiso, el primer instinto es probable que sea el de mentir y decir que tú no has hecho tal cosa o que no ha sido culpa tuya. El yo falso se manifiesta claramente cuando de lo que se trata es de ser sincero. Todos tenemos tendencia natural a protegernos, aunque eso implique mentir. Cuando mentimos, olvidamos que, en el proceso de protegernos a nosotros mismos, estamos abriendo la puerta a la destrucción de la relación. Salvamos la apariencia que queremos ofrecer, pero no a quien realmente somos. Escoger decir la verdad es una de las opciones más liberadoras que podemos tomar. La opinión de los demás es importante para nosotros solo en la medida en que ésta tiene que ver con la forma en que amamos a la otra persona. Cuando cultivamos el hábito de ser sinceros, lo natural es que deseemos salvar la integridad por encima de todo, no por una cuestión de apariencia, sino porque comportarse con integridad es una forma de amar a los demás. Estar del lado de la verdad. Vivir sinceramente implica defender la verdad aun cuando ésta va contra la opinión popular. Cuando William Wilberforce se declaró públicamente por primera vez en contra de la esclavitud, en la Inglaterra de 1789, estaba tomando partido por la verdad y la justicia, aunque se tratara de una postura muy impopular. Sin embargo, gracias a sus esfuerzos y a pesar de la oposición, ese capítulo negro en la historia de la humanidad quedó zanjado, y el comercio de esclavos se declaró ilegal en Gran Bretaña en 1807. Cuando Alexander Solzhenitsyn afirmó en su discurso a raíz del premio Nobel que una palabra de verdad pesa más que el mundo entero, hablaba de su propia experiencia. En 1966, cuando le pidieron que participara en una lectura pública en el Instituto Lázarev de la Unión Soviética, en lugar de limitarse a leer de sus novelas, habló contra la censura y el KGB. La respuesta fue mucho mayor de lo que él esperaba. Más tarde, recordaba, casi cada una de las frases abrasaba el aire como pólvora. ¿Qué ansias de verdad debía de tener aquella gente? ¡Ah, Dios, qué ganas tenían de oír la verdad! El escritor Os Guinness cuenta que Solzhenitsyn y los líderes de la revolución de terciopelo sabían que solo había dos formas de derrocar a la poderosa tiranía soviética. Una era oponerse físicamente a las fuerzas soviéticas, algo imposible para un escaso puñado de disidentes en una época de misiles SS-20 y KGB. La otra era oponerse a la fuerza física con la moral, apostando por su postura desde el convencimiento de que la verdad tendría más fuerza que las mentiras y toda la maquinaria de propaganda, engaño y terror. Escogieron la segunda vía y sucedió lo impensable. Ganaron.
Las idas y venidas de la historia están llenas de ejemplos de gente como Wilberforce y Solzhenitsyn, que se pusieron del lado de la verdad cuando la mayor parte de su cultura creía las mentiras, y fue la verdad la que resonó en el corazón de los oprimidos. En el otro bando de la historia están quienes perpetraron una mentira y los miles de personas que guardaron silencio mientras la mentira se cobraba su factura. Hitler y el Holocausto son ejemplos monumentales de esa trágica realidad. En 1980, el gobierno polaco reconstruyó según su diseño original el campo de concentración de Auschwitz, donde más de 1,5 millones de personas perdieron la vida durante la Segunda Guerra Mundial. Grabadas en una placa del sector italiano aparecen las siguientes palabras. Visitante, observa las ruinas del campo y piensa que, procedas del país que procedas, no eres un extraño. Actúa de forma que tu viaje no sea en vano y nuestras muertes no hayan sido inútiles. Para ti y para tus hijos, las cenizas de Auschwitz guardan un mensaje. Actúa para que los frutos del odio, cuyas señales has visto aquí, no engendren nuevas semillas, ni mañana ni nunca jamás. Tomar partido por la verdad no implica que estemos libres de error. Significa que no nos complacemos en el mal, sino que cada expresión de sinceridad nos llena de alegría. En la vida diaria, tomar partido por la verdad puede implicar dedicar tiempo y energías a protestar contra una postura política que consideras equivocada. También puede implicar enfrentarte a tu superior por acoso sexual en tu departamento, aun a riesgo de perder el empleo. Puede ser algo tan simple como irse a casa después de ver la película en el cine cuando tus amigos deciden quedarse dentro para verla otra vez sin pagar. Estar del lado de la verdad también implica ser sinceros con nosotros mismos. Recibimos gran cantidad de mensajes todos los días en la televisión, en las revistas y periódicos y en muchas páginas web. Debemos filtrar los mensajes del día y preguntarnos si son ciertos. Cuando elegimos vivir en la verdad, nos amamos a nosotros mismos y amamos a los demás. Tenemos presente que, aunque a veces la verdad parece quedar eclipsada por la oscuridad de este mundo, nunca se desvanece del todo. El precio de la deshonestidad. El expresidente Richard Nixon tenía fama de ser un hombre de gran determinación. También tenía fama de ser una persona que conocía a mucha gente, pero que no tenía ninguna amistad íntima. Docenas de biografías han tratado de explicar por qué y de explorar la relación de Nixon con sus padres, las ocasiones en las que fue víctima de acoso en la escuela y los casos de traición en su carrera política. El historiador Stephen Ambrose ofrece una explicación diferente. Nixon no cultivaba relaciones próximas porque carecía de la cualidad de la integridad. Ambrose compara a Nixon con el presidente Dwight Eisenhower, que nunca representaba papel alguno, era siempre él mismo. La coherencia de Eisenhower en su forma de dirigir es bien manifiesta en su carrera militar, como en la ocasión en que reprendió al general George Patton por maltratar a un soldado herido en la Segunda Guerra Mundial. Aunque Eisenhower necesitaba desesperadamente a Patton en la guerra, su integridad no le permitía ignorar el comportamiento de Patton. Le escribió para decirle que no podía excusar su conducta, y concluía diciendo: ninguna otra carta que haya tenido que escribir me ha causado tanta angustia mental como esta, no solo por la larga y profunda amistad personal que nos une, sino también por lo mucho que admiro sus cualidades militares. Sin embargo, le aseguro que no se tolerará ninguna conducta como la descrita. Debido en gran parte a la coherencia existente entre sus palabras y sus acciones, Eisenhower gozó a lo largo de toda su carrera militar y política de la amistad de muchos, incluida la del general Patton. Por el contrario, Nixon adoptaba un papel distinto en cada situación. El encargado de redactarle los discursos dijo de él una vez que podía asumir una nueva personalidad con tan solo abrir una puerta. La falta de integridad de Nixon en las relaciones personales diarias acabó dando lugar al engaño del escándalo Watergate. Después de su dimisión, le dijo a un ayudante que cuando llegas a lo más alto, no puedes dejar de jugar del mismo modo que lo has hecho siempre. Y así, eres pobre, mezquino, hábil y sigues andando en la cuerda floja. Nixon tenía fama de ser suspicaz e incapaz de confiar en los demás, tal vez porque él mismo no era digno de confianza. Admiraba a gente como Charles de Gaulle, que representaba un personaje, jugaba un papel que él mismo había creado. Una vez le dijo a uno de sus socios: en cuanto empiezas a coger familiaridad con la gente, empiezan a aprovecharse de ti. Al ser preguntado sobre la falta de amistades próximas, Nixon hizo referencia a la soledad del líder. En mi trabajo, no puedes permitirte el lujo de tener amigos personales íntimos. No puedes confiar absolutamente en nadie. No puedes hablar demasiado de tus planes personales, de tus sentimientos personales.
Sus palabras contradicen la vida de muchos de los grandes líderes de la historia, como Eisenhower, que cultivaron una amistad cándida y sincera con un grupo de personas cercanas. Mientras representaba el papel que se esperaba de él, Nixon nunca fue lo suficientemente franco para mostrar su propio yo. Como consecuencia, pocas personas estuvieron a su lado al final. La incoherencia entre lo que decía, lo que hacía y sus valores le costó, no solo la amistad, sino también la presidencia. La libertad que otorga el vivir con sinceridad crea un espacio propicio a unas relaciones ricas. Ocultar palabras, sentimientos y creencias, aunque sea de formas insignificantes, es perjudicial para nuestros intentos de amar auténticamente. La única forma de que los demás reciban el amor que queremos darles es que puedan confiar en nosotros, no solo por lo que decimos, sino por quienes somos. ¿Cómo serían tus relaciones si siempre pensaras en si tu yo exterior se corresponde con tu yo interior? ¿Convirtieras en un hábito el decir la verdad a los demás con amor? ¿Dejaras de decir pequeñas mentiras, aun cuando parece que no tiene ninguna importancia? ¿Te disculparás por los errores, en lugar de procurar encubrirlos mediante el engaño? ¿Eligieras tomar partido por la verdad aun cuando resulte impopular? Adáptalo a tu vida. Temas para reflexionar. 1. Piensa en algunos ejemplos de directivos, atletas o empresarios cazados en una red de mentiras. ¿Cómo afectaron todos esos escándalos públicos a sus relaciones? 2. ¿Piensas que están mal las pequeñas mentiras piadosas? ¿Por qué sí o por qué no? 3. ¿Cuáles son algunas de las personas que te han dicho la verdad con amor a lo largo de los años? ¿Cómo has respondido tú? 4. ¿Has tenido alguna vez la ocasión de decirle a alguien la verdad con amor cuando seguía un rumbo equivocado? ¿Cómo se resolvió la situación? 5. Piensa en alguna mentira inocente que hayas dicho recientemente. ¿Tuviste en ese momento la sensación de estar mintiendo? 6. ¿Alguna vez has pagado algún precio por tomar partido por la verdad? Posibilidades de aplicación. 1. ¿Te resulta fácil mentir? Si es así, ¿cuál es el primer paso que deberías dar para convertirte en una persona sincera? 2. ¿Cuándo es más probable que distorsiones la verdad por un deseo de autoprotección? ¿Qué es lo que debes recordar en esas situaciones para actuar con integridad? 3. Durante un día, anota todo lo que digas que no sea del todo cierto. Pregúntate si lo que dijiste movió a alguien a engaño. Si la respuesta es sí, ¿qué es lo primero que debes hacer para restaurar la relación? 4. Piensa en alguna ocasión en que hablaste con sinceridad. Piensa ahora en las demás cualidades de la persona que ama de verdad, además de la sinceridad, amabilidad, paciencia, capacidad de perdonar, cortesía, humildad y generosidad. ¿Reflejaron tus palabras y tu comportamiento en esa ocasión todas esas cualidades? ¿Qué cualidades debes cultivar más en tus expresiones de sinceridad? Si te gusta este canal, ayúdanos a seguir subiendo audiolibros y suscríbete. Comenta abajo qué libros y de qué autor quisieras que subiéramos. Muchas gracias.